Así es como vas a poder destacar los comentarios que te vaya dejando tu chat dentro de Twitch para que ya no se te pierda ninguno cuando estás en una conversación bastante profunda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Harry y creo contenido para creadores de contenido. La primera forma de poder hacer esto es eligiendo el mensaje que queramos destacar. Nos va a aparecer este pequeño pin que dice fijar este mensaje, lo presionamos y ya no nos va a fijar el mensaje. Podemos elegir si queremos fijarlo ya sea por minutos o por segundos o dejarlo de manera infinita o hasta el final del stream. Le damos a la flechita para regresar y ya se quedaría en la parte superior de nuestro chat, independientemente si te están viendo desde un PC o un celular, pues ya les va a aparecer en la parte superior el mensaje fijado. La segunda forma es utilizando la página web de Feature Chat. Para esto nos vamos a loguear con nuestra cuenta de Twitch, luego nos vamos a ir aquí donde dice Main, le damos en Copy, nos dirigimos al OBS Studio y dentro del OBS Studio vamos a darle clic en Agregar y vamos a seleccionar una fuente de navegador. Le ponemos el nombre que queramos, pegamos nuestra URL y aquí vamos a poner la misma resolución de base lienzo que nosotros tenemos. En mi caso es de 1920 por 1080. Le damos en aceptar y ya nos estaría ocupando todo nuestro cuadro. Posterior a ello vamos a dirigirnos a la parte que dice My Dashboard y del lado derecho vas a poder ver que está todo este chat. Si presionas esto te va a ocultar los mensajes que solamente tienen una palabra y si lo desmarcas pues ya te va a estar mostrando todos los mensajes aunque tengan solo una palabra. Aquí solo eliges el mensaje que tú quieras y le das a este botoncito para que se esté mostrando el mensaje en la pantalla. Si llegas a esta parte del video te pido que por favor me apoyes con un like para poder ayudar con el algoritmo de YouTube y coméntame qué idea tendrías para utilizar esta función. Y ves, ahorita ya se está mostrando aquí abajito en la parte inferior izquierda y para quitarlo simplemente vuelves a presionar aquí y le hacen la X. Puedes cambiar el estilo del diseño que tú quieras en la parte de My Settings, puedes cambiar los colores aquí y aquí el tipo de animación que se puede tener conforme tú vayas queriendo. También te recomiendo activar esta opción para que no tengas que estar presionando ese botón manualmente y simplemente por darle una vez a este botoncito del más automáticamente se esté mostrando el mensaje de prueba. ¿Ves? Ya ahorita se está reproduciendo de manera automática. En los puntos del canal de Twitch sabemos que hay uno que se llama destacar mi mensaje. Si tú lo habilitas y también habilitas esta opción, cuando alguien utilice ese punto del canal automáticamente se va a agregar a la fila de destacados. Lo vas a poder ver aquí, por ejemplo, destacar mensaje. Puedes poner lo que tú quieras, le hacen enter y vamos a ver que si nos regresamos aquí al dashboard ya va a aparecernos el mensaje en la lista para que simplemente nosotros lo presionemos y se esté mostrando. Ahora tal vez quieras decir no, pues me gustaría que se mostrara en automático. Yo la verdad no te lo recomendaría porque puede que estén poniendo un mensaje destacado con algún comentario ofensivo o simplemente se pueda llegar a saturar la lista de personas que están haciendo esta solicitud. Entonces es mejor que tú lo apruebes manualmente. Se requiere tener el sitio abierto para que esto funcione. Si no quieres tener la página web abierta, hay una forma en la cual simplemente te vas a donde dice My Settings, te vas hasta la partecita de aquí abajo que dice OBS Doc URLs, le hacen copy, nos vamos al OBS nuevamente, te vas a la parte de paneles y te vas a donde dice paneles de navegador personalizados. Aquí simplemente le pones el nombre que tú quieras, pegas la URL y le das en aplicar. Probablemente te vaya a pedir que inicies sesión con tu cuenta de Twitch, no hay problema, te logueas y de esa manera ya te va a aparecer este doc, lo arrastras y lo colocas donde tú quieras y funciona exactamente igual con la parte de los mensajes de prueba. Y de la misma manera, cuando yo quiera que se lance algún mensaje, como yo ya tengo esa opción habilitada donde yo ya no tengo que activar manualmente las animaciones, automáticamente en cuanto lo presione se va a mostrar el mensaje de prueba. Y si lo quiero quitar, le doy aquí en la X y ya no se va a estar mostrando ese mensaje. Y de la misma manera, si quiero destacar un mensaje, doy en enter y aquí le doy a la pantallita para que se muestre ese mensaje y le doy a la X para que se quite ese mensaje. Pueden añadirse distintos mensajes de prueba, vamos a poner 1, 2 y vemos que aquí nos aparece una lista. Entonces simplemente lo activamos y lo va a ir mostrando por parte de lista. Ahí está el mensaje número 1 y ahí está el mensaje número 2.